Gracias por estar con nosotros. Esto es Buenos Días por VPI TV. Autoridades han reportado una disminución del flujo migratorio desde México hacia acá, hacia Estados Unidos, en las primeras semanas de este año 2024. Sin embargo, activistas aseguran que esta calma podría ser algo temporal, mientras el jefe de la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, dijo que podría deberse a que las personas estén tomando rutas más peligrosas. ¿Qué ha pasado con la aplicación CBP One y el parol humanitario? De eso estaremos hablando el día de hoy con Carolina Pereira. Ella es periodista y docente. Carolina, buenos días. Gracias por tu tiempo. Bienvenida. Gracias a ustedes por tenerme. Sí, vamos a hablar un poco acerca de este anuncio que hizo la patrulla fronteriza diciendo que había disminuido un poco el flujo migratorio desde México hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el jueves pasado veíamos que salía la primera caravana de migrantes de este año 2024 con cerca de 2.000 personas. ¿Cuál es tu percepción sobre el flujo migratorio? ¿Realmente ha disminuido en lo que va de este año? Es totalmente cíclico, así lo dicen los expertos. Depende, por ejemplo, del clima. En este momento está haciendo muchísimo frío, las personas evitan este tipo de tránsito, pero también tiene que ver con las diferentes medidas que se han tomado, algunas más radicales, otras más ligeras. Lo que sí es cierto es que esta caravana, como tú comentaste, con más de 2.000 migrantes, ya ha salido hacia Estados Unidos, salió ya hace unos días desde Tapachula, con la frontera en la parte de México. Ahora, ¿qué ocurre? Muchísimas son las expectativas porque los esfuerzos han sido enormes para tratar de minimizar esta inmigración masiva, tanto de diferentes países, de Guatemala, de México, de Texas, Great Up. Sí, Carolina, háblame un poco acerca de la aplicación CBP One. Muchísimas personas han reportado que han tenido problemas técnicos con el sistema y que estando en México, de alguna manera se han sentido discriminados por su condición racial, por ser latinos y por estar en esa situación de limbo migratorio. Fíjate que esta es una aplicación que ya tiene muchísimos años que se ha estado estableciendo. Lo que pasa que con el tema del título 42 y la emergencia sanitaria, muchísimas personas no utilizaban esta aplicación que, como digo, tiene muchos años, sino que se venían y se entregaban a la frontera. Muchos han sido los esfuerzos a nivel de leyes, a nivel de aplicaciones y a nivel de migración. Si hablamos, por ejemplo, de esta aplicación CBP One, uno de los requisitos es que tú estés fuera de Estados Unidos. Tú tienes que estar en México, por ejemplo, solicitar tu cita y una vez que te den la cita es que tú vas con los documentos necesarios para solicitar a ver si eres candidata para asilo. Así que la idea de esto es no generar una inmigración irregular, masiva y sin duda alguna de sorpresa. Aquí es hacerlo con tiempo, pero es que el tiempo precisamente es lo que no tiene la mayoría de los migrantes y por eso se sienten angustiados por esperar semanas y semanas por este tema para que le asignen la cita. Yo compartí, por ejemplo, diferentes números que en el año 2017, y estos son fuente oficial del CBP One, en el 2017, durante todo el año, se generaron 526.000 solicitudes en solo un año, en el 2017. 526.000 solicitudes. En lo que va solo del 2024, estamos hablando ni siquiera en este mes del 2024, fíjate la cifra, 617.000 solicitudes en CBP One, lo que quiere decir que esto de que la cantidad de gente está tratando de hacer las cosas bien a través de la aplicación CBP One es cierto, pero es que también es cierto que hay una marejada enorme tratando de ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Y nada más en diciembre, en el 2023, estas fueron las cifras más actuales, nada más en diciembre del 2023, 235.000 inmigrantes fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Lo que quiere decir es que hay dos realidades, aquellos que quieren hacer las cosas a través de la aplicación CBP One a pesar de los retrasos y aquellos que quieren venirse de manera irregular y masivamente a pesar de los esfuerzos del gobernador Greg Abbott con alambre de púas, con boyas, con la ley CB4 que quiere implementar. ¿Cuáles han sido las reacciones a esta aplicación y los testimonios que tú has recibido de las personas que han optado por un caso de asilo a través de la aplicación? Porque qué tan amigable es que un migrante pueda tener un teléfono, pueda descargarla, colocar sus datos. Es decir, esto es un proceso sencillo bajo las circunstancias
que ellos viven? Totalmente, lo que dicen los expertos, lo que dicen las personas que han manejado esta aplicación es que es bastante amigable. De hecho, tú lo que requieres es internet y un teléfono, y eso es lo que la mayoría de la gente tiene en estas alturas. El tema es el tiempo en que te asignen la cita. En el tiempo que te asignen la cita para tú poder ir a la frontera, presentarte y entregar los documentos allí, precisamente allí, es que hay muchos retrasos y por eso la gente prefiere, pues, de una manera mucho más arriesgada, pasar por el río Bravo y llegar y pedir un asilo defensivo, a pesar que eso implique una orden de deportación inmediata, pero muchísimas personas lo desean de esa manera. Lo que quiere decir a tu pregunta, que la aplicación CBP One sí es amigable, se requiere solo un teléfono inteligente y por otro lado internet, cosa que no es tan inaccesible hoy en día. El tema es el tiempo. Sí, ya entiendo, el tiempo de espera y qué hacen ellos en ese interín. También me llama la atención que el gobierno de México dio la autorización de transitar por este país a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que ya tienen confirmada esta cita de CBP One, pero también veía testimonios la semana pasada de personas que decían que estaban en México justamente, creo que era en esta zona de Tapachula, con las citas ya confirmadas y que no los dejaban viajar desde el sur hasta la frontera norte. ¿Qué hay de cierto en esto de que aún teniendo la cita confirmada no les permiten el libre tránsito por el país? Es que fíjate que es una situación tan complicada con la cantidad de migrantes masivamente que están viniendo, que ellos están buscando diferentes maneras de regular eso. Una de las regulaciones es un permiso para tú poder transitar dentro de México si no tienes una visa, por ejemplo, porque a los venezolanos le piden visa para ir a México. Entonces, aquí el tema es que te piden algún tipo de permiso, no solo en México, en diversos países de Centroamérica ya para limitar este tipo de tránsito. Entonces, por un lado, la postura de muchos migrantes es queremos hacer las cosas bien. Queremos hacerlo a través de la aplicación CBP One, pero por otro lado hay un montón de gente que, o gobiernos locales o leyes regionales que nos están limitando nuestro derecho. Y ahí viene la situación muy compleja frente a todo esto, porque no se minimiza la necesidad, no se minimiza la angustia, que además es consecuencia de todas las políticas y todo lo que ocurre en nuestros gobiernos en América Latina, pero también es cierto que se está generando un problema masivo, la cantidad de migrantes de manera irregular que están llegando no solo a México, sino con destino final a Estados Unidos. Y entonces es una situación que tú por donde lo veas va a salir afectado, tanto el gobierno como el ciudadano común. La pregunta obligada, ¿cuáles son los escenarios que se están manejando para que se le dé continuidad o no al parol humanitario y cómo va el tiempo de respuesta a las solicitudes que ya han realizado los peticionarios? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque en los últimos días, de hecho, varios abogados lo han anunciado, que se está trabajando en un acuerdo de seguridad ucraniano. Acuerdo de seguridad ucraniano. ¿Qué implica esto? Que por todo lo que está sucediendo en este país, probablemente el parol humanitario que algunos países como Venezuela están siendo beneficiados, puede haber algún tipo de cambio para generar como prioridad el parol humanitario, acuerdo de seguridad con Ucrania. Lo que quiere decir que lo que ha sido el parol humanitario, que ha sido un beneficio increíble porque te permite no solo no generar una carga como puede generar quizás la gente del asilo o diferentes recursos, sino el parol humanitario es tu familiar que te solicita y asume las consecuencias de eso como patrocinante. Ya por ahí el gobierno de Estados Unidos no tiene que asumir algún pago, pero por otro lado vienes con la bendición de tener un permiso de trabajo. Hay gente aquí que tiene 20, 25 años sin permiso de trabajo porque no tiene estatus. El parol humanitario, sin duda alguna, es una bendición, pero lo que también es cierto es que puede generarse, de acuerdo a los anuncios de expertos y abogados, este acuerdo de seguridad ucraniano en los próximos días, es lo que ellos definen, que puede salir afectado. En cuanto a tu pregunta de cuánto tiempo más o menos, cuántas personas han salido beneficiadas, han sido más de 297,000 personas que han salido beneficiadas y más de 58,000 venezolanos, lo que quiere decir que han sido más de 58,000 personas que se han reunificado con su familia. Eso es una bendición para todos los que quieren venir de manera legal a Estados Unidos. Así es. Cuéntanos un poco, Carolina, cómo está la situación de los migrantes que están ubicados en diferentes albergues, que vale la pena señalar que estos albergues son temporales en la ciudad de Nueva York, una situación bastante crítica tomando en cuenta las bajas temperaturas.
Es muy crítico porque además los hispanos no estamos acostumbrados a este tipo de temperaturas tan extremas y además estos refugios no están en las condiciones para albergar a tantas y tantas personas. La gran crisis, la gran situación alarmante comienzan desde que pasan la mayoría de ellos el río Bravo con estas condiciones, luego que llegan a Estados Unidos y a muchos los detienen. Una vez que llegan a Texas, entonces el gobernador Greg Abbott con su política los mandan en bus o después en avión, porque ya había multas en buses, los trasladan en avión a estas ciudades, a estos estados que son increíblemente extremos en las temperaturas. Entonces llegan allá, imagínate todo el recorrido de todas estas personas, llegan allá en ciudades que han sido muy amigables como Nueva York, que fueron los primeros que dijeron nosotros los apoyamos, nosotros le abrimos las puertas, igual que Chicago. Sin embargo, ya los refugios están totalmente saturados, que además han tomado medidas los gobernadores y los alcaldes locales diciendo que tienen límites para estar allí. Antes no había límites, tienen límites de tiempo para estar allí. Las familias pueden quedarse un poco más de tiempo, pero los hombres y hombres solteros deben dejar los refugios y comenzar a buscar esa vida independiente como todo el mundo debería tener. Así que sin duda alguna para los asilados, refugiados que están allá en estas condiciones, debe ser unas condiciones muy duras por el simple hecho de la temperatura, más allá de donde dormir. Pero lo que sí te puedo decir, porque yo estuve a viva voz hace 15 días en Nueva York trabajando y también en Chicago, y es que la cantidad de migrantes que hay en la calle, que tú los reconoces, que son hispanos y mucho más de nuestra comunidad, es impresionante la cantidad de gente que está deambulando por las calles en Nueva York y de Chicago. Sí, los casos de seguridad también que se han reportado en algunos lugares que incluso se ha cobrado la vida de varios migrantes. Quisiera que habláramos también un poco de la inseguridad que esto ha traído. Veíamos recientemente cómo los cuerpos de seguridad estaban confirmando la presencia de miembros del Tren de Aragua aquí en los Estados Unidos y decía que se habían infiltrado como migrantes justamente para continuar con sus operaciones vandálicas en este país. Ese es el problema, cuando tú entras por la frontera para pedir un asilo defensivo, es decir, no tienes un proceso de filtro, no tienes un proceso que no quiere decir que todas las personas que entraron con visa son increíblemente maravillosas o pueden ser unos santos, pero hay un proceso de filtro donde tú chequeas si tienen algún tipo de antecedente penal, que pueda haber algún tipo de criterio discrecional ciertamente, pero criterio. ¿Qué ocurre cuando entran de manera masiva a la frontera? Tú no tienes chance, las autoridades no tienen oportunidad, aunque trabajen 24 horas al día, de hacer ese filtro. ¿Qué quiere decir eso? Que aceptan a muchísima gente y por eso se ha visto la cantidad de delincuencia que se ve, y no solo te hablo de Chicago, Nueva York, te hablo de Texas, por ejemplo. Las ciudades que ahorita está teniendo mayor número de migrantes, hay ciertas zonas en particular que hace 7 años no habían robos y ahorita hay robos. Entonces, imagínate tú en refugios cuando las personas no tienen este filtro. En Nueva York, en Times Square, por ejemplo, tú ves a la cantidad de gente con motos haciendo peripecias que no eran comunes en Nueva York. Entonces tú dices, ciertamente está pasando, es una realidad cuando la gente, además del FBI, en estos días, hace un par de días, también afirmó que había la presencia del Tren de Aragua, y es que tú, como muchas personas dicen, hay que analizar, evaluar el proceso de admisión, respetando los derechos humanos y respetando los derechos internacionales, pero quizás esa es la diatriba y la postura de muchísimas personas cuando no hay filtro y la cantidad de gente que viene, tú no sabes si pues van a incurrir a este tipo de delitos. ¿Qué ha hecho falta en cuanto a una política armónica de los países para abordar el tema de la migración en tu visión como periodista? Sin duda alguna, políticas eficientes. Si nosotros tuviésemos y viviéramos en países donde se respetara el derecho, donde no hubiese corrupción, donde hubiese calidad de vida, que por lo que tú trabajes puedes optar una casa, un carro, cosas, ni siquiera estamos hablando de lujos, estamos hablando cosas de tu derecho como trabajador. Si todos los países de Latinoamérica, si nos enfocamos nada más en nuestro continente, si los países de Latinoamérica hicieran lo suyo, no viniese todo este problema a otros países. ¿Por qué gente como Uruguay no emigra? Porque hay diferentes países que no emigran, porque Venezuela hace 20 años no emigraba. Entonces, lo que tenemos que ver de manera tan masiva como lo está haciendo esto ahorita, ¿qué ha faltado? Políticas eficientes. Eso es un tema de un trabajo complejo, pero de un trabajo de todos. Nosotros tenemos que tratar que ninguno de los países caiga en crisis para que la gente se quiera quedar en esos países y así no tenga que tener toda esta migración que está generando problemas, porque hay migraciones productivas
Ciertamente que hay producciones y emigraciones que lo que hacen es aportar a la economía, a la política, a la educación, pero lastimosamente mucha de la migración que nosotros hemos visto, eh, más que aportar, están generando un gasto importante al sistema y un deterioro. No quiere decir que uno tenga que generalizar, lo que uno quiere decir es que uno tiene que tratar de hacer las cosas bien para que uno no quiera salir de sus países y emigrar a otro lado. Sí, activistas proinmigrantes decían que esta supuesta disminución del flujo de migrantes pasando por la frontera para intentar llegar aquí a Estados Unidos era temporal y él aseguraba que probablemente se estén reorganizando para buscar otras entradas aquí a Estados Unidos mucho más peligrosas. Quisiera que nos hablaras un poco de la información que tienes con respecto a las personas que estén pasando por la selva del Darién y también por la isla de San Andrés en Colombia, como una posibilidad de llegar acá a los Estados Unidos. Sin duda alguna es una medida desesperada porque las políticas que se han generado, fíjate, se estableció el TPS, se estableció el paro humanitario, se estableció el CBP-1 y a pesar de eso la gente sigue llegando. La inmigración irregular es cíclica, tú bien lo comentabas y los expertos lo dicen. Eso va a depender de la temperatura, también va a depender de diferentes condiciones. Por lo menos lo que sí es cierto y las cifras aquí en Estados Unidos es que mucha de la migración ha dejado de venir a Texas y se ha ido por Arizona y otros estados porque el gobernador ha sido muy radical en función de todos aquellos que pasen por la frontera con Texas. Y eso está generando un miedo porque nada más llegan, ya lo trasladan a otro lado. El llamado siempre es a tratar de que de alguna u otra manera traten de hacerlo por la medida legal. Otro de los llamados que hacen, a pesar que ciertamente Estados Unidos es un país de grandes oportunidades y posibilidades, es que ciertamente Estados Unidos no es la única opción. Tú lo que te tienes que preguntar si tú y tu familia realmente vale la pena arriesgarlo, no solo por la selva del Darién, que uno jamás se pudiese imaginar eso. Ahora la otra ruta por la isla de San Andrés y ya hemos visto desaparecidos y también fallecidos. Entonces el llamado a las campañas es, ¿realmente quieres de alguna u otra manera exponer a tu familia por llegar a un país que ni siquiera tienes la garantía que te va a ir bien o que vas a poder mantenerte? Yo creo que eso es un llamado que hay que hacerle a cada una de las personas. Claro, porque llegar a este país es una parte del problema, pero luego mantenerse es la segunda parte de la película, ¿no? Que incluye poder costear todos los gastos que significa mantenerse en una sociedad donde también ha golpeado la inflación. Quisiera que habláramos un poco acerca de las políticas migratorias para este país. En un año electoral hemos visto, por ejemplo, posturas bastante radicales del expresidente Donald Trump, quien sigue ganando adeptos por parte también del Partido Republicano y ha sido bastante frontal en esta política para tratar de establecer esos cambios que él anuncia en materia migratoria. ¿Cuáles de esos cambios anunciados te generan a ti como periodista y como latina, te generan preocupación? La frase cuando dijo, si gano las elecciones va a haber la era de deportación masiva más grande de Estados Unidos. Cuando el presidente Donald Trump dijo que iba a haber la operación, la era de deportación más grande, ahí realmente me preocupó. Y me preocupó porque muchas personas creen que la política de Donald Trump tiene que ver solo con inmigrantes irregulares, pero otros consideran que tiene que ver simplemente con inmigrantes, porque es lo que quiere es como esa raza aria aquí en Estados Unidos, es la postura y la crítica de muchos. Pero por otro lado, a nivel político, tenemos a un presidente Joe Biden que ha sido muy criticado porque la economía no ha estado increíblemente buena como estuvo en la época de Trump, pero por otro lado ha sido un fiel defensor de los derechos humanos, tanto así que ha dejado entrar un montón de personas y ha aligerado toda la política migratoria. Entonces tenemos, sin duda alguna, lo que dicen los analistas políticos es que tenemos dos candidatos, uno mucho más fuerte que otro, y cuando hablo de uno más fuerte que otro, según las encuestas, es el apoyo que tiene Donald Trump más que en este momento que Joe Biden. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente tenemos dos presidentes que tienen posturas muy diferentes y por lo menos en el tema migratorio, las posturas son radicales, son extremistas de cada uno de los candidatos. Preocupa que haya, tanto de un lado como de otro, una política sin criterio, una política de radicalismos. Y eso lo hemos visto en nuestros países, que los radicalismos siempre traen grandes consecuencias. Ahora bien, la economía fue un bastión para el presidente y el gobierno de Donald Trump y por eso tuvo tantos seguidores. Lo que sí es cierto es que es un año
pues electoral, y en años electorales el artificio, cualquier tema sensible, siempre se usa como bandera. ¿Tú crees que la comunidad hispana y la venezolana en este caso está organizada aquí en los Estados Unidos para brindar apoyo a quienes van llegando? Apoyo me refiero con información, donaciones, información o asesoramiento legal. Es decir, una vez que entras, consigues ese acompañamiento que requieres para poder iniciar en este país. Considero que sí, y de manera muy peligrosa, porque además hay tantas opciones, muchas veces sin títulos, que pueden caer en estafas. Lo que te quiero decir es que hay tantos y tantas personas que están ofreciendo servicios y muchas veces no están certificados y mucha gente cae allí. Yo creo que hay mucha información, mucha guía, hay ONG, fundaciones que han estado apoyando a lo largo de los años. Te puedo hablar de americanas como Caridades Católicas, por ejemplo, que tienen tantos años orientando a las personas. Entonces, en cuanto a la comunidad venezolana, yo creo que sí, en diversos estados, eso lo vimos en las primarias. En las primarias habían comités que no solo apoyaron a los electores, sino que también nos estamos organizando en diferentes aspectos. Lo que pasa que, te lo decimos también de primera mano, de formar parte de una fundación, es que se nos fue de las manos. Son muchísimas las personas que están llegando. No se dan abastos las fundaciones y las organizaciones para hacerlo. Pero tú sabes que ha sido un buen ejemplo de una buena organización el proyecto de ley de ajuste venezolano, que ellos de alguna manera, mira cuántas firmas han recolectado y siguen apostando por la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos. Ya para finalizar, porque sé que este tema genera interés en nuestra comunidad, ¿tú crees que estén ganados como para seguir apoyando el parol humanitario, tomando en cuenta que no representa una carga financiera para el gobierno, sino para los familiares de esas personas que llegan a este país? Creo que es viable, creo que mientras el gobierno de Estados Unidos no asuma mayores gastos, creo que son los tipos de campañas y propuestas que deben mantener. El tema acá, como lo anunciaron varios abogados, es este acuerdo de seguridad con Ucrania, que no es porque no tengan importancia, es que hay otros acuerdos de seguridad que van a ser prioridad y que probablemente en los próximos días se anuncien cambios. No sabemos si lo van a quitar. Lo que sí es cierto, según lo que dicen estos expertos, es que pueden haber cambios y van a ser anunciados en los próximos días. Y yo creo que también hay un punto importante que no podemos dejar de tocar y es el aporte de esos profesionales latinos, inmigrantes que han tenido que salir de cada uno de sus países buscando un futuro mejor y que también con su talento y su trabajo diario hacen que crezca este país. Quisiera que nos despidiéramos con un mensaje relacionado a esos migrantes que todos los días se levantan para dar lo mejor. Sin duda alguna, yo siempre he dicho y me lo dijeron y lo quiero compartir con ustedes. Cuando yo emigré a este país, a mí me dijeron, Caro, emigrar a Estados Unidos no es una carrera de velocidad, es una carrera de constancia. Así que si tú eres profesional y que estás en estos días que son complicados, recuerda que esto es un país de oportunidades y que siempre hay opciones, que todo pasa, que todo está bien, que tenemos el fundamento, tenemos el conocimiento, lo que tenemos que tener es la humildad y la disposición para surgir y para hacer las cosas bien en este país. Carolina, gracias por acompañarnos el día de hoy y brindarnos tu posición como periodista con este tema tan complejo que pudiésemos pasar horas hablando y no acabamos porque realmente es un tema que desborda todas las opciones y posibilidades. Gracias por presentarnos tu visión. Un abrazo para ti. Era Carolina Pereira acompañándonos el día de hoy, periodista y docente, compartiendo con la audiencia de Buenos Días su posición sobre lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos con el tema migratorio. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Ustedes quédense allí conectados con la señal de VPI TV. En breve tendremos más información.